¿Alguna vez te has preguntado cómo ciertas criaturas mitológicas, como las sirenas, se conectan con textos antiguos y sagrados? Imagina descubrir que estas fascinantes figuras acuáticas no son solo fruto de la imaginación, sino que tienen menciones en uno de los libros más antiguos y venerados del mundo. Sí, estamos hablando de la Biblia Sagrada. Desde tiempos inmemoriales, las sirenas han fascinado y aterrorizado la imaginación humana. Descritas como seres híbridos, mitad mujer, mitad pez, habitan la intersección entre lo mundano y lo sobrenatural. La dualidad de su naturaleza, belleza seductora y peligro mortal, las ha convertido en figuras centrales en numerosas culturas y mitologías. ¿Te preguntas si las sirenas, muchas veces consideradas meras criaturas mitológicas, podrían tener una base real o hay una verdad oculta detrás de sus historias? En este video, exploraremos las intrigantes referencias bíblicas que evocan la imagen de estas encantadoras entidades. Prepárate para un viaje sorprendente a través de las páginas de la Biblia, donde la mitología y la fe se entrelazan de maneras inesperadas. La figura de la sirena evoca una serie de emociones y simbolismos. Para algunos, representan el poder irresistible de la atracción y la tentación, algo bello que puede llevar a la perdición. Sin embargo, las sirenas no son solo fruto de la imaginación colectiva. Existen registros históricos que sugieren avistamientos reales de estas criaturas en diversas partes del mundo, y especialmente en la Santa Biblia. Pero antes de continuar, comparte este video revelador con alguien que amas. Puede ser por WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir a tantas personas como sea posible las enseñanzas de nuestro Señor. Y si buscas el camino de Dios y te gustan contenidos como este, comenta abajo: yo te acepto, Jesús. Solo así sabré si realmente quieres nuevos estudios como este. Con la llegada del cristianismo, las sirenas fueron reinterpretadas bajo una luz religiosa. Empezaron a ser vistas como emanaciones del mal, tentadoras que desviaban a los hombres del camino de la salvación. Esta visión, sin embargo, no eliminó el encanto que ejercen, sino que añadió una capa de complejidad al mito, combinando elementos del folclore pagano con la teología cristiana. Para comprender completamente el impacto y la longevidad del mito de las sirenas, es necesario explorar no solo las historias y avistamientos, sino también el contexto cultural e histórico en el que surgieron. A partir de esto, podemos empezar a desentrañar el misterio y la magia que las rodean, revelando lo que realmente representan para la humanidad. El mito de las sirenas no se limita solo a la literatura y el folclore. También aparecen en diversos textos religiosos, incluidas las escrituras sagradas de varias tradiciones. En el contexto bíblico, las sirenas se asocian frecuentemente con historias de desobediencia y castigo divino. Estas referencias sugieren que las sirenas pueden ser más que simples criaturas mitológicas, teniendo raíces en antiguos textos religiosos que tratan temas profundos y universales. En el libro de Enoc, un texto antiguo que forma parte de los manuscritos encontrados en los rollos del Mar Muerto, hay menciones explícitas a seres semejantes a sirenas. Este libro, aunque no incluido en el canon bíblico tradicional, ofrece una visión fascinante sobre la teología y las creencias de los antiguos hebreos. En él, las sirenas se describen como resultado de uniones prohibidas entre ángeles caídos y mujeres humanas, un tema que resuena con otras historias de transgresión y castigo divino. Además del libro de Enoc, hay otras referencias esparcidas a criaturas acuáticas en las escrituras sagradas. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el libro de Isaías menciona criaturas del mar en un contexto apocalíptico, sugiriendo que estos seres podrían desempeñar un papel en el juicio final.
Estas alusiones, aunque breves, indican que la idea de seres acuáticos sobrenaturales era conocida y posiblemente temida por las sociedades antiguas. Las sirenas, en las escrituras sagradas, a menudo simbolizan la tentación y la caída. Se las ve como agentes del caos y el desorden, desafiando el orden establecido por Dios. Esta visión se refuerza con la iconografía medieval y renacentista, donde las sirenas aparecen frecuentemente en manuscritos iluminados y vitrales de iglesias, sirviendo como recordatorios visuales de los peligros del pecado y la necesidad de redención. No son meramente seres de cuentos de hadas, sino parte de un complejo tejido de mitos, religión y moralidad que continúa influyendo en nuestra cultura y nuestra visión del mundo. Avistamientos de sirenas se han registrado en varias culturas antiguas, cada una con sus propias interpretaciones y nomenclaturas para estas enigmáticas criaturas. En la antigua Grecia, Homero describe a las sirenas en la Odisea como seres cuyo canto irresistible atraía a los marineros hacia sus muertes. Esta imagen de seductoras fatales se convirtió en un arquetipo duradero en la literatura occidental. En la misma línea, los marineros fenicios y los comerciantes romanos también contaron historias de encuentros con seres, mitad mujer, mitad pez. Estos relatos, a menudo registrados por historiadores y geógrafos antiguos, muestran que la creencia en sirenas era difundida y tomada en serio. Tales avistamientos, relatados por personas respetadas de la época, añaden un elemento de credibilidad a las leyendas y sugieren que podrían haber sido basados en avistamientos de animales marinos desconocidos o mal interpretados. En Asia, particularmente en China y Japón, existen leyendas de seres acuáticos semejantes a sirenas, conocidos como Ningyo en Japón y Jiaoren en China. Estas criaturas eran a menudo vistas como presagios de desastres o cambios, reflejando la relación compleja entre los humanos y el mar. Las representaciones asiáticas de las sirenas, aunque diferentes en algunos aspectos, comparten la característica común de ser seres misteriosos y poderosos. Las culturas africanas también tienen sus propias versiones de sirenas. En varias tradiciones, como las de los pueblos Yoruba y del Benín, las Mami Wata son espíritus de las aguas reverenciados y temidos. A menudo se las representa como mujeres hermosas con colas de pez, capaces de traer tanto prosperidad como destrucción. La veneración de las Mami Wata muestra cómo la creencia en seres acuáticos puede estar profundamente integrada en la espiritualidad y las prácticas culturales. La presencia de avistamientos de sirenas en culturas tan diversas sugiere que estas criaturas, o al menos la idea de ellas, tocaron algo universal en la psique humana, ya sea como símbolo de tentación, presagio de eventos futuros o guardianas de las aguas. Las sirenas han desempeñado un papel significativo en las mitologías y religiones de todo el mundo. La pregunta que muchos se hacen al escuchar historias sobre sirenas es: ¿son solo productos de la imaginación humana o existe una verdad oculta detrás de estas leyendas? La consistencia en las descripciones de las sirenas a lo largo de diversas culturas sugiere que estas historias pueden tener una base común. Esto plantea la posibilidad intrigante de que las sirenas podrían haber sido inspiradas por avistamientos reales de criaturas marinas. Una teoría es que los avistamientos de sirenas pueden explicarse por encuentros con animales marinos, como el manatí y el dugongo. Estos mamíferos acuáticos tienen colas que pueden confundirse con las de una sirena y, vistos a distancia, pueden parecer tener una forma parcialmente humana. Esta explicación, aunque racional, no logra capturar completamente la riqueza y profundidad de las historias de sirenas que implican canto hipnótico y habilidades sobrenaturales.
Otra perspectiva considera a las sirenas como manifestaciones de arquetipos psicológicos. Según esta visión, las sirenas representan el inconsciente colectivo, reflejando miedos y deseos profundos de la humanidad. Pueden simbolizar la lucha interna entre razón y emoción, civilización y barbarie, seguridad y peligro. Esta interpretación psicológica ofrece una visión fascinante de cómo y por qué estas historias persisten. También hay quienes creen que las sirenas pueden basarse en realidades ocultas, aún no comprendidas por la ciencia moderna. Esta visión sugiere que, al igual que muchos mitos antiguos, las historias de sirenas podrían contener verdades sobre criaturas o fenómenos que existieron en un pasado distante y que dejaron una marca indeleble en la memoria colectiva de la humanidad. Independientemente del origen de las sirenas, su presencia continua en la cultura popular y el folclore sugiere que tocan algo fundamental en la experiencia humana. Nos desafían a mirar más allá de la superficie, a cuestionar lo que sabemos sobre el mundo y a considerar la posibilidad de que aún hay mucho por descubrir sobre los misterios de nuestro planeta y de nuestra propia psique. La mitología griega es una de las fuentes más ricas de historias sobre sirenas. En la Odisea de Homero, las sirenas se describen como seres de voz encantadora, cuyo canto era capaz de hechizar a cualquiera que lo oyera, llevándolos a la destrucción. El héroe Odiseo, consciente del peligro, ordena a sus hombres que se tapen los oídos con cera y que él mismo sea atado al mástil del barco para resistir la tentación. Esta historia subraya la naturaleza peligrosa e irresistible de las sirenas en la mitología griega. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Además de la Odisea, otras fuentes griegas mencionan sirenas. Hesíodo, en su obra Teogonía, describe a las sirenas como hijas del dios río Aqueloo y de la musa Melpómene. Eran originalmente ninfas que fueron transformadas en seres híbridos como castigo por no haber podido impedir el rapto de Perséfone por Hades. Esta transformación añade una capa de tragedia al mito de las sirenas, que no son solo tentadoras, sino también víctimas de un destino cruel. En la iconografía griega, las sirenas se representan frecuentemente como mujeres con cuerpos de pájaro, una imagen que difiere de las representaciones modernas de mitad mujer, mitad pez. Esta dualidad de formas refleja la complejidad y evolución del mito a lo largo del tiempo. Las sirenas aladas simbolizan el vínculo entre el mundo de los hombres y el mundo de los dioses, seres liminares que trascienden los límites de la existencia humana. Los griegos también creían que las sirenas habitaban islas rocosas en el Mediterráneo, donde esperaban a los marineros desprevenidos. Este escenario realista, combinado con la descripción sobrenatural de las sirenas, crea una mezcla fascinante de realidad y fantasía. Las islas de las sirenas, con sus costas traicioneras y cánticos seductores, se convirtieron en símbolos de peligro y tentación.
Una advertencia para aquellos que se aventuran más allá de los límites seguros de la sociedad. Las historias griegas de sirenas han influido profundamente en la literatura y el arte occidentales. Son un ejemplo perfecto de cómo los mitos antiguos pueden evolucionar y transformarse, manteniendo su núcleo esencial mientras se adaptan a nuevas culturas y épocas. La figura de la sirena, en la mitología griega, sigue siendo un poderoso símbolo de belleza y peligro, tentación y destrucción, reflejando las complejas emociones y dilemas humanos. Mientras que las sirenas se asocian frecuentemente con la mitología europea, también aparecen en muchas culturas asiáticas y africanas, con características y significados únicos. En China, las sirenas son conocidas como Jiaoren. A diferencia de la visión occidental de seres tentadores y peligrosos, las Jiaoren se ven generalmente como criaturas benéficas, capaces de tejer una seda preciosa y resistente a partir de sus lágrimas. Estas sirenas habitan en ríos y lagos, representando una fusión de belleza y utilidad. En Japón, las ningyo son criaturas acuáticas que tienen la apariencia de un pez con rostro humano. Comer su carne, según las leyendas, concedería una vida larga y saludable, pero capturarlas y matarlas se considera un acto que trae mala suerte. Esta ambivalencia refleja la compleja relación que las culturas asiáticas tienen con el mar y sus criaturas, donde el respeto y el temor van de la mano. Las culturas africanas también presentan una rica variedad de mitos que involucran sirenas. La Mami Wata, reverenciada en varias regiones de África Occidental y Central, es una figura poderosa y ambivalente. A veces descrita como una hermosa mujer con una cola de pez. La Mami Wata es tanto una diosa del mar que ofrece curación y prosperidad como una entidad que puede traer destrucción y caos. La dualidad de la Mami Wata refleja la propia naturaleza del mar, que puede ser tanto generoso como implacable. En muchas de estas culturas, las sirenas no son solo mitos, sino entidades espirituales vivas que influyen en la vida cotidiana. A menudo se las asocia con rituales y prácticas religiosas, viéndose como intermediarias entre el mundo humano y el espiritual. El culto a las sirenas incluye ofrendas y oraciones, buscando protección y bendiciones de estas poderosas entidades acuáticas. Estas descripciones de sirenas en culturas asiáticas y africanas amplían nuestra comprensión de estas criaturas míticas, mostrando cómo diferentes pueblos interpretan y se relacionan con el misterio del mar. Aunque las representaciones puedan variar, la presencia constante de seres híbridos acuáticos sugiere una conexión profunda y universal entre la humanidad y los océanos. La antigua Europa, con su vasta costa marítima y rica tradición de navegación, también tiene su propia historia profunda y diversificada de avistamientos y mitos sobre sirenas. En Grecia y Roma, como se mencionó anteriormente, las sirenas eran figuras peligrosas y seductoras. Sin embargo, en otras partes de Europa, las descripciones y creencias variaban. En la mitología celta, por ejemplo, encontramos a las selkis, criaturas que son focas en el mar, pero pueden transformarse en humanos cuando están en tierra. Las historias de selkis son particularmente comunes en las regiones de Escocia e Irlanda, donde el mar es una parte vital de la vida cotidiana. Las selkis a menudo se retratan como seres gentiles y tristes, que anhelan regresar al mar, y sus historias están llenas de temas de amor, pérdida y transformación. Los escandinavos también tienen sus propias versiones de sirenas. Las Hafru, o doncellas del mar, se describen en muchas sagas nórdicas. Frecuentemente se las ve como presagios de tormentas o infortunios, pero también como guardianas de los mares. Los relatos de encuentros con las Hafru son tanto fascinantes como aterradores, reflejando la relación reverente y cautelosa que los nórdicos tienen con el mar.
En Europa Oriental, la rusalka son espíritus femeninos que habitan en lagos y ríos. Aunque no son tradicionalmente mitad pez, como las sirenas occidentales, comparten muchas características, como la habilidad de atraer y seducir a los hombres. Las rusalka se asocian a menudo con almas de mujeres que murieron de forma trágica, especialmente por ahogamiento, y sus leyendas están llenas de melancolía y misterio. Estas diversas representaciones de sirenas en la antigua Europa muestran cómo diferentes culturas adaptaron el mito a sus propios paisajes y experiencias marítimas. Cada variación cultural enriquece el mosaico del mito de las sirenas, ofreciendo nuevas perspectivas sobre el papel de estas criaturas en la imaginación y espiritualidad humanas. Las descripciones físicas de las sirenas varían ampliamente entre diferentes culturas y épocas, pero algunos rasgos se encuentran consistentemente. Tradicionalmente, las sirenas se describen con la parte superior del cuerpo de una mujer y la parte inferior de un pez. Esta imagen icónica ha capturado la imaginación popular y se ha convertido en la representación estándar de estas criaturas míticas. La parte superior de las sirenas generalmente se describe como increíblemente bella, con largos cabellos flotantes, ojos encantadores y una voz melodiosa. La belleza física de las sirenas es un arma tanto como su voz, utilizada para atraer a marineros incautos a su destrucción. La parte inferior, sin embargo, es la de un pez, con escamas brillantes y una poderosa cola capaz de navegar las profundidades del mar. Esta dualidad física simboliza la fusión de lo mundano y lo sobrenatural, de lo conocido y lo desconocido. En algunas culturas, las sirenas se describen con rasgos más siniestros. Por ejemplo, en ciertos relatos medievales europeos, las sirenas se representan con garras afiladas y dientes puntiagudos, sugiriendo una naturaleza depredadora, además de su belleza seductora. Estas características enfatizan el peligro inherente a las sirenas, recordando que detrás de su apariencia atractiva hay una criatura mortal. Además de su apariencia, a las sirenas se les atribuyen frecuentemente habilidades sobrenaturales. La más famosa de estas habilidades es su canto hipnótico, capaz de hechizar a cualquiera que lo escuche. Este canto se describe como irresistible, llevando a los marineros a abandonar sus barcos y seguir la música hasta encontrar la muerte. Algunas leyendas también atribuyen a las sirenas poderes telepáticos, permitiéndoles comunicarse directamente con la mente de sus víctimas, plantando pensamientos y deseos que las llevan a su destino. La dualidad física de las sirenas, belleza y peligro, humano y pez, simboliza muchos de los temas centrales de sus historias. Son, al mismo tiempo, seductoras y destructivas, encantadoras y fatales, reflejando las complejas relaciones humanas con el mar y lo desconocido. Esta imagen poderosa sigue capturando la imaginación e inspirando nuevas interpretaciones en el arte y la literatura. El libro de Enoc es una de las obras más intrigantes y misteriosas asociadas a la literatura bíblica. Aunque no forma parte del canon bíblico oficial, ofrece visiones fascinantes sobre los temas de desobediencia, castigo y seres sobrenaturales. Dentro de este texto encontramos una explicación única y reveladora sobre el origen de las sirenas. Según el libro de Enoc, las sirenas son el resultado de uniones prohibidas entre los ángeles caídos, conocidos como vigilantes, y las mujeres humanas. Estos ángeles, liderados por Semyasa, descendieron a la tierra y se enamoraron de las mujeres humanas, generando una raza de gigantes, conocidos como Nefilim. Este acto de desobediencia no solo corrompió la creación divina, sino que también llevó a una serie de catástrofes que culminaron con el gran diluvio. Como parte del castigo divino, las mujeres que se unieron a los vigilantes fueron transformadas en sirenas.
Esta transformación fue tanto una maldición como un castigo, condenándolas a vivir en las profundidades de los océanos, lejos de la humanidad. La descripción de las sirenas en el libro de Enoc es única, pues combina elementos de teología y mitología, ofreciendo una visión de cómo estos seres podrían ser vistos como resultados de una desorden cósmica. El libro de Enoc también detalla las consecuencias de las acciones de los vigilantes, incluida la corrupción y la violencia traídas por los Nefilim. Estas historias de desobediencia y castigo resuenan con temas encontrados en otras escrituras, pero con un énfasis particular en criaturas híbridas y seres acuáticos. La transformación de las mujeres en sirenas sirve como un recordatorio visual y narrativo de las consecuencias de la desobediencia a los mandamientos divinos. La presencia del libro de Enoc en los manuscritos del Mar Muerto sugiere que tenía un significado espiritual e histórico considerable para las comunidades antiguas. Aunque no es ampliamente aceptado en los cánones religiosos tradicionales, sus historias continúan resonando y ofreciendo nuevas interpretaciones sobre los orígenes y el significado de las sirenas. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, son uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del siglo XX. Estos manuscritos antiguos, encontrados en una serie de cuevas en la región de Qumrán, cerca del Mar Muerto, contienen una vasta gama de textos religiosos, históricos y culturales. Entre ellos, el libro de Enoc se destaca por sus revelaciones únicas sobre la caída de los ángeles y la creación de las sirenas. Los manuscritos de Qumrán están escritos en hebreo, arameo y griego, reflejando la diversidad cultural y lingüística de la época. Incluyen copias de casi todos los libros del Antiguo Testamento, así como textos apócrifos y pseudepígrafos, que ofrecen visiones alternativas y complementarias a las escrituras canónicas. El descubrimiento de estos manuscritos revolucionó nuestra comprensión de la historia y la teología bíblica, revelando un mundo espiritual e intelectual complejo y diversificado. El libro de Enoc, encontrado entre estos manuscritos, es particularmente fascinante. Narra las visiones y revelaciones de Enoc, bisabuelo de Noé, incluida la caída de los ángeles conocidos como vigilantes. Estos ángeles, al descender a la tierra y unirse a las mujeres humanas, generaron una serie de consecuencias catastróficas, incluida la creación de los Nefilim y la transformación de las mujeres en sirenas. Estas historias ofrecen una perspectiva única sobre la interacción entre lo divino y lo humano y las consecuencias de desafiar el orden divino. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto dio nueva vida y credibilidad al libro de Enoc, permitiendo que estudiosos y creyentes exploraran sus profundas enseñanzas y sus conexiones con los textos bíblicos tradicionales. La presencia de este libro entre los manuscritos destaca su importancia histórica y espiritual, sugiriendo que fue altamente considerado por ciertas comunidades antiguas. El enigma de los rollos del Mar Muerto no reside solo en su contenido, sino también en las preguntas que plantean sobre la formación del canon bíblico y las creencias de las comunidades antiguas. ¿Por qué algunos textos fueron incluidos en el canon oficial mientras que otros fueron excluidos? ¿Qué revelan estos textos excluidos sobre la diversidad de pensamiento y práctica religiosa en la antigüedad? Estas son preguntas que continúan fascinando y desafiando a estudiosos y teólogos, convirtiendo a los rollos del Mar Muerto en una fuente inagotable de estudio y reflexión. Los vigilantes, como se describe en el libro de Enoc, son ángeles encargados de observar a la humanidad, pero que eventualmente se rebelan contra Dios.
liderados por Sem-Hasa, descienden a la tierra, atraídos por la belleza de las mujeres humanas, y deciden tomar esposas mortales. Este acto de desobediencia y transgresión divina resulta en la creación de los Nefilim, una raza de gigantes que esparcen la corrupción y la violencia por la tierra. La unión prohibida entre los vigilantes y las mujeres humanas es un tema central en el libro de Enoc y tiene implicaciones profundas. Los ángeles, al cruzar los límites entre lo divino y lo humano, generan seres híbridos que amenazan el orden establecido por Dios. Esta desobediencia lleva a una serie de eventos catastróficos, incluido el envío del gran diluvio para purificar la tierra de la corrupción traída por los Nefilim. Además de los Nefilim, otro resultado de esta unión impura es la transformación de las mujeres humanas en sirenas. Esta metamorfosis se presenta como un castigo divino, condenando a estas mujeres a vivir en las profundidades del mar. Las sirenas, por lo tanto, simbolizan tanto la transgresión como el castigo, sirviendo como recordatorios perpetuos de las consecuencias de desafiar el orden divino. La historia de los vigilantes y la creación de las sirenas en el libro de Enoc ofrece una explicación teológica para la existencia de estas criaturas míticas. No son meramente figuras de leyenda, sino representaciones de un desastre cósmico y moral. La transformación de las mujeres en sirenas es un ejemplo poderoso de cómo las escrituras pueden reinterpretar y dar nuevos significados a mitos antiguos, integrándolos en un contexto religioso y moral. Los vigilantes, al ceder a la tentación, no solo se condenan a sí mismos, sino que también corrompen la creación de Dios. Las sirenas, como resultado de esta corrupción, son un recordatorio visual y espiritual de las consecuencias de la transgresión, tanto para los ángeles como para los humanos. La unión prohibida entre los vigilantes y las mujeres humanas es un evento crucial en el libro de Enoc, y sus consecuencias son vastas y catastróficas. Esta relación entre seres celestiales y mortales no solo viola el orden divino, sino que también introduce una serie de desequilibrios en la creación. Los frutos de estas uniones, los Nefilim, son descritos como gigantes poderosos y violentos que esparcen caos y destrucción por la tierra. Estos eventos no son solo físicos, sino también espirituales. La corrupción se extiende más allá del plano material, afectando la propia esencia de la humanidad. Los vigilantes, al enseñar a los humanos secretos prohibidos, como la fabricación de armas y la práctica de la magia, aumentan la corrupción y la violencia. Estas acciones subvierten el orden establecido por Dios, resultando en un mundo sumido en pecado y desorden. La respuesta divina a esta corrupción es severa. Dios decide purificar la tierra a través del gran diluvio, una catástrofe que busca erradicar la corrupción y restaurar el orden. Antes del diluvio, sin embargo, Dios envía ángeles como Rafael y Gabriel para tratar con los vigilantes y los Nefilim. Rafael es encargado de encerrar a Azazel, uno de los líderes de los vigilantes, mientras Gabriel incita a los Nefilim a destruirse mutuamente. Las mujeres que se unieron a los vigilantes también enfrentan un destino terrible. Son transformadas en sirenas, criaturas acuáticas destinadas a vivir eternamente separadas de la humanidad. Esta transformación es un castigo que refleja la gravedad de su transgresión. Condenadas a vivir en los mares, estas mujeres son un recordatorio constante de las consecuencias de desafiar el orden divino. La historia de la unión prohibida y sus consecuencias en el libro de Enoc ofrece una narrativa poderosa sobre desobediencia, corrupción y castigo. Ilustra cómo las acciones que desafían el orden divino tienen repercusiones profundas y duraderas, afectando tanto el mundo físico como el espiritual.
Las sirenas, como resultado de estas acciones, simbolizan la transformación y el castigo, perpetuando el legado de la desobediencia de los vigilantes. La transformación de las mujeres humanas en sirenas es uno de los aspectos más intrigantes y oscuros del libro de Enoc. Este evento no es solo un castigo físico, sino también una metamorfosis que altera la esencia de estas mujeres, marcándolas eternamente como resultado de su transgresión. La transformación es una forma de castigo divino, reflejando la gravedad del pecado cometido al unirse con los ángeles caídos. Estas mujeres, antes humanas, son condenadas a vivir como criaturas acuáticas. Sus nuevas formas son tanto una bendición como una maldición. Como sirenas, ganan la habilidad de vivir en las profundidades del océano, pero pierden su humanidad y están eternamente separadas del mundo de los hombres. Este exilio acuático simboliza la separación espiritual resultante de su desobediencia. La metamorfosis de las mujeres en sirenas también lleva un simbolismo profundo. La transformación en seres híbridos, mitad mujer, mitad pez, refleja la naturaleza dual de su castigo. Son a la vez bellas y peligrosas, una combinación que personifica la tentación y la destrucción. Esta dualidad sirve como un recordatorio constante del precio de la desobediencia y de la transgresión. Las sirenas, ahora criaturas del mar, desarrollan características y habilidades que refuerzan su nueva existencia. Frecuentemente se las describe como teniendo voces encantadoras, capaces de hipnotizar y seducir. Esta habilidad es una extensión de su naturaleza original como mujeres humanas, ahora amplificada y distorsionada por la maldición divina. El canto de las sirenas es una herramienta de seducción y destrucción, atrayendo a los hombres hacia su perdición. La transformación de las mujeres en sirenas es un tema recurrente en varias culturas y mitologías, reflejando la universalidad del concepto de castigo divino y metamorfosis. En el contexto del libro de Enoc, esta transformación es un símbolo poderoso de las consecuencias de la desobediencia. Las sirenas, como seres híbridos, representan la fusión de dos mundos, el humano y el divino, y sirven como recordatorios eternos del impacto de la transgresión en el orden cósmico. La historia de las sirenas en el contexto bíblico, especialmente a través del libro de Enoc, ofrece una visión única sobre cómo estas criaturas fueron vistas e interpretadas en la antigüedad. Aunque no mencionadas directamente en los textos canónicos de la Biblia, las sirenas son parte de una tradición más amplia de literatura apocalíptica y pseudoepigráfica que explora temas de desobediencia, castigo y seres sobrenaturales. En el libro de Enoc, las sirenas emergen como resultado de la unión prohibida entre los ángeles caídos y las mujeres humanas. Esta historia no solo explica el origen de estas criaturas, sino que también las inserta en un contexto teológico de juicio y redención. Las sirenas simbolizan la corrupción introducida en la creación divina y las severas consecuencias que siguen a tal transgresión. El contexto bíblico de las sirenas también puede ser explorado a través de referencias indirectas a seres acuáticos y criaturas híbridas en otros textos sagrados. Por ejemplo, en el libro de Isaías hay menciones a monstruos marinos y criaturas del caos que pueden ser interpretadas como símbolos de desorden y juicio divino. Estas referencias, aunque breves, sugieren que la idea de seres acuáticos sobrenaturales era conocida y temida en las antiguas sociedades hebraicas. Además del libro de Enoc, otros textos apócrifos y pseudoepigráficos también mencionan seres híbridos y transformaciones como castigo divino. Estos textos ofrecen una visión más rica y compleja de la cosmología y teología antigua, mostrando cómo diferentes comunidades interpretaban y explicaban el mundo espiritual.
Las sirenas, en este contexto, son vistas no solo como criaturas mitológicas, sino como símbolos teológicos que reflejan la lucha entre el bien y el mal. La historia de las sirenas en el contexto bíblico es un ejemplo de cómo mitos antiguos pueden ser reinterpretados e integrados en narrativas religiosas. Sirven como recordatorios de las consecuencias de la desobediencia y de la corrupción, ofreciendo una visión moral sobre la necesidad de seguir el orden divino. Al explorar estas historias, obtenemos una comprensión más profunda de las creencias y valores de las antiguas sociedades y de cómo veían el mundo y lo sobrenatural. La intervención divina desempeña un papel crucial en la narrativa de las sirenas y otras criaturas sobrenaturales descritas en el libro de Enoc y en otros textos antiguos. Cuando los ángeles caídos desobedecieron a Dios al unirse con mujeres humanas, esto resultó en una serie de eventos catastróficos que necesitaron de intervención divina para restaurar el orden. Dios envía arcángeles como Rafael, Gabriel y Miguel para lidiar con la situación e imponer la justicia divina. Rafael es encargado de capturar a Azazel, uno de los principales líderes de los vigilantes, y encarcelarlo en el desierto, donde sería cubierto por piedras cortadas y condenado a la oscuridad hasta el día del juicio. Esta acción simboliza el castigo de un ser celestial que violó el orden divino, demostrando que ni siquiera los ángeles están por encima de la ley de Dios. El encarcelamiento de Azazel es un recordatorio de que la desobediencia celestial tiene consecuencias graves y eternas. Gabriel, por su parte, es encargado de incitar a los Nefilim, los gigantes nacidos de la unión entre los vigilantes y las mujeres humanas, a destruirse mutuamente. Esta intervención no solo elimina la amenaza física representada por los Nefilim, sino que también sirve como una demostración del poder de Dios para corregir la corrupción introducida en el mundo. La destrucción de los Nefilim es una purificación necesaria para restaurar el orden divino. Miguel, otro arcángel de gran importancia, es encargado de encerrar a Semjasa y a los otros vigilantes. Son encarcelados bajo las colinas de la tierra, donde permanecerían hasta el día del juicio. Esta prisión subterránea simboliza tanto el castigo físico como la vergüenza eterna que acompaña su desobediencia. La acción de Miguel refuerza el mensaje de que la justicia divina es implacable y abarcadora. Las mujeres humanas que se unieron a los vigilantes también enfrentan severos castigos. Son transformadas en sirenas, criaturas acuáticas que habitan los mares y ríos. Esta transformación es una forma de maldición, una marca eterna de su transgresión y un recordatorio constante del desastre que su unión con los ángeles caídos trajo al mundo. La transformación de las mujeres en sirenas es una intervención divina que destaca la gravedad de su desobediencia. La intervención divina en la narrativa de las sirenas y otras criaturas sobrenaturales es un tema poderoso que ilustra la capacidad de Dios de restaurar el orden e imponer justicia. Estas acciones divinas no son solo castigos, sino también actos de purificación que eliminan la corrupción y restauran el equilibrio en el mundo. La historia de las sirenas, en este contexto, es un recordatorio de las consecuencias de la desobediencia y de la importancia de seguir el orden divino. Los rollos del Mar Muerto, especialmente, desempeñan un papel crucial en la comprensión de los textos antiguos que mencionan sirenas y otras criaturas sobrenaturales. Estos manuscritos, descubiertos en las cuevas de Qumrán, contienen una vasta gama de textos religiosos, históricos y culturales que arrojan luz sobre las creencias y prácticas de las antiguas comunidades hebreas y judeocristianas. Entre los manuscritos encontrados se hallan copias del libro de Enoc,
Un texto que ofrece una visión única sobre la caída de los ángeles, la creación de los Nefilim y la transformación de las mujeres en sirenas. El hallazgo de estos textos revolucionó nuestra comprensión de la literatura apocalíptica y pseudoepigráfica, revelando una complejidad teológica y cosmológica que antes era desconocida. Estos textos muestran cómo las antiguas comunidades entendían la interacción entre lo divino y lo humano y las consecuencias de la desobediencia. Los rollos del Mar Muerto, escritos en hebreo, arameo y griego, ofrecen una visión integral de la diversidad cultural y lingüística de la época. Incluyen copias de casi todos los libros del Antiguo Testamento, así como textos apócrifos y pseudoepigráficos, que proporcionan perspectivas alternativas y complementarias a las escrituras canónicas. La presencia del libro de Enoc entre estos manuscritos destaca su importancia histórica y espiritual, sugiriendo que era altamente considerado por ciertas comunidades antiguas. Del libro de Enoc, otros textos antiguos mencionan criaturas sobrenaturales y eventos catastróficos que resuenan con los temas encontrados en los rollos del Mar Muerto. Por ejemplo, el libro de los Jubileos y el Testamento de los 12 Patriarcas son textos que también exploran la caída de los ángeles y las consecuencias de sus acciones. Estos textos, junto con los rollos del Mar Muerto, forman un corpus de literatura que ofrece una visión rica y compleja del mundo espiritual antiguo. Los descubrimientos arqueológicos no solo amplían nuestro conocimiento de los textos antiguos, sino que también nos ayudan a entender el contexto histórico y cultural en el que fueron escritos. Revelan las creencias, prácticas y preocupaciones de las comunidades antiguas, mostrando cómo entendían el mundo y lo sobrenatural. A través de estos descubrimientos, obtenemos una visión más profunda de los orígenes y significados de las historias de sirenas y otras criaturas sobrenaturales. Los manuscritos de Qumrán, descubiertos en las cuevas cerca del Mar Muerto, son uno de los mayores hallazgos arqueológicos del siglo XX. Estos manuscritos, que datan de aproximadamente 200 a.C. a 70 d.C., incluyen una variedad de textos religiosos, históricos y legales que pertenecían a una comunidad judía apocalíptica. Entre estos textos, el libro de Enoc se destaca por sus visiones únicas y revelaciones sobre la caída de los ángeles y la creación de las sirenas. El libro de Enoc, atribuido al bisabuelo de Noé, es una colección de textos que detallan las visiones y revelaciones de Enoc. Está dividido en varias secciones, cada una abordando diferentes aspectos de la cosmología y teología antigua. Las secciones más relevantes para la historia de las sirenas son aquellas que describen la caída de los ángeles conocidos como vigilantes y sus interacciones prohibidas con las mujeres humanas. Estas historias explican el origen de los Nefilim y la transformación de las mujeres en sirenas como resultado de la desobediencia angelical. El descubrimiento del libro de Enoc en los manuscritos de Qumrán arrojó nueva luz sobre este texto, que había sido ampliamente perdido e ignorado por las tradiciones religiosas occidentales. Su inclusión entre los manuscritos sugiere que tenía una importancia significativa para la comunidad de Qumrán, que lo consideraba un texto sagrado y revelador. Esto también indica que había una diversidad de pensamientos y creencias dentro del judaísmo antiguo, con diferentes comunidades valorando diferentes textos y tradiciones. Del libro de Enoc, los manuscritos de Qumrán contienen otros textos que complementan y expanden los temas encontrados en Enoc. El libro de los gigantes, por ejemplo, es otro texto apócrifo que explora las consecuencias de la unión entre los ángeles caídos y las mujeres humanas, ofreciendo detalles adicionales sobre los Nefilim y los eventos que llevaron al gran diluvio. Estos textos, juntos,
forman un cuadro integral de la teología y cosmología apocalíptica de la época. Los manuscritos de Qumran y el libro de Enoc ofrecen una ventana fascinante a las creencias y prácticas de las antiguas comunidades judías. Revelan una complejidad teológica y cosmológica que desafía las narrativas simplistas de la religión y espiritualidad antigua. A través de estos textos podemos entender mejor cómo las sociedades antiguas veían el mundo espiritual, las interacciones entre lo divino y lo humano y las consecuencias de la desobediencia y la corrupción. El libro de Enoc está lleno de visiones y revelaciones que detallan eventos cósmicos y espirituales. Una de las secciones más impactantes es la que narra la caída de los ángeles, conocidos como vigilantes, y la creación de los Nefilim. Estos ángeles, liderados por Semjasa, descendieron a la tierra y, atraídos por la belleza de las mujeres humanas, decidieron tomar esposas mortales. Este acto de desobediencia resultó en el nacimiento de los Nefilim, gigantes que eran poderosos y violentos, esparciendo caos y destrucción por el mundo. Las visiones de Enoc no solo describen la caída de los vigilantes, sino que también detallan las consecuencias de esta unión prohibida. Los Nefilim, siendo seres híbridos, poseían una fuerza y una maldad que superaban a la de los humanos comunes, y su presencia en la tierra corrompió aún más la creación de Dios. Enoc, al ser llevado en espíritu para presenciar estos eventos, ofrece una perspectiva única sobre el impacto cósmico de esta transgresión. La caída de los ángeles y la creación de los Nefilim son simbolismos poderosos de desobediencia y corrupción. Muestran cómo el desorden en el plano celestial puede tener repercusiones devastadoras en el mundo humano. La narrativa de Enoc destaca la importancia de la obediencia a las leyes divinas y las severas consecuencias que vienen con la violación de estas leyes. Los Nefilim, como fruto de esta desobediencia, son un recordatorio constante de la lucha entre el bien y el mal y de la necesidad de restaurar el orden divino. El papel de Enoc como testigo y profeta es crucial en esta narrativa. Sus visiones no son solo relatos de eventos pasados, sino que también sirven como advertencias para futuras generaciones sobre los peligros de la desobediencia y la importancia de mantener la integridad espiritual. Las revelaciones de Enoc ofrecen una comprensión más profunda de los temas de justicia, redención y juicio que permean la literatura apocalíptica. La historia de la caída de los ángeles y de los Nefilim en el libro de Enoc continúa fascinando e intrigando a estudiosos y creyentes. Ofrece una visión rica y compleja de las interacciones entre lo divino y lo humano y las consecuencias cósmicas de la transgresión. Las visiones de Enoc son una ventana a un mundo espiritual lleno de misterio y significado, revelando la profundidad y la complejidad de la teología antigua. Los vigilantes, ángeles que desobedecieron a Dios al unirse con mujeres humanas, enfrentan severos castigos divinos por sus transgresiones. En el libro de Enoc se detalla cómo Dios envía a los arcángeles para imponer justicia y restaurar el orden en el cosmos. Estos castigos no son solo físicos, sino también espirituales, reflejando la gravedad de sus acciones. Rafael es encargado de capturar a Azazel, uno de los líderes de los vigilantes. Es apresado en el desierto y cubierto por piedras cortadas, condenado a la oscuridad hasta el día del juicio. Esta prisión simboliza la eliminación de una fuente de corrupción y el restablecimiento de la justicia divina. Azazel, como instigador de la desobediencia, es tratado con una severidad que demuestra la seriedad con la que Dios considera la violación de sus leyes. Gabriel, por su parte, incita a los Nefilim a destruirse mutuamente en una guerra catastrófica.
Este acto no solo elimina la amenaza física representada por estos gigantes, sino que también sirve como un recordatorio del poder absoluto de Dios para corregir la corrupción. La guerra entre los Nefilim es una purificación necesaria, una limpieza que restaura el orden divino y elimina los frutos de la desobediencia angelical. Miguel es encargado de apresar a Sengasa y a los otros vigilantes. Son encarcelados bajo las colinas de la tierra, donde permanecerán hasta el día del juicio. Esta prisión subterránea simboliza tanto el castigo físico como la vergüenza eterna que acompaña su desobediencia. La acción de Miguel refuerza el mensaje de que la justicia divina es implacable y abarcadora, alcanzando incluso a los seres celestiales que violan la orden de Dios. Las mujeres humanas que se unieron a los vigilantes también enfrentan severos castigos. Son transformadas en sirenas, criaturas acuáticas que habitan los mares y ríos. Esta transformación es una forma de maldición, una marca eterna de su transgresión y un recordatorio constante del desastre que su unión con los ángeles caídos trajo al mundo. La transformación de las mujeres en sirenas es una intervención divina que destaca la gravedad de su desobediencia. Los castigos divinos impuestos a los vigilantes y a las mujeres humanas en el libro de Enoc sirven como poderosas advertencias sobre las consecuencias de la desobediencia. Muestran que ninguna transgresión pasa desapercibida y que la justicia divina, aunque puede ser severa, siempre es justa y equilibrada. Estas historias ofrecen una visión profunda sobre la naturaleza del pecado, la justicia y la redención. En el libro de Enoc, los arcángeles Rafael y Gabriel desempeñan papeles cruciales en la ejecución de la justicia divina y en la restauración del orden en el cosmos. Sus acciones reflejan el poder y la autoridad de Dios para corregir la corrupción y castigar la desobediencia. Estos arcángeles son instrumentos de la voluntad divina, encargados de lidiar con los ángeles caídos y los seres híbridos que resultaron de su transgresión. Rafael es encargado de capturar a Azazel, uno de los principales líderes de los vigilantes. Es descrito como un guerrero implacable, capaz de someter a uno de los seres más poderosos del cosmos. La prisión de Azazel en el desierto, donde es cubierto por piedras cortadas, simboliza la eliminación de una fuente significativa de corrupción y la restauración de la justicia divina. Rafael representa la fuerza purificadora de Dios, que no tolera el desorden y la desobediencia. Gabriel, por otro lado, es encargado de incitar a los Nefilim a destruirse mutuamente. Este acto de incitación es una forma de juicio divino, donde los gigantes, frutos de la unión prohibida entre los ángeles caídos y las mujeres humanas, son llevados a eliminarse unos a otros. Gabriel, como instrumento de la voluntad de Dios, asegura que la corrupción introducida por los Nefilim sea erradicada de forma definitiva. La guerra entre los Nefilim es una purificación necesaria para restaurar el orden en el mundo. Los papeles de Rafael y Gabriel son complementarios, cada uno lidiando con diferentes aspectos de la corrupción introducida por los vigilantes. Rafael elimina a Azazel, la fuente de muchos de los conocimientos prohibidos transmitidos a los humanos, mientras Gabriel lidia con los Nefilim, eliminando la amenaza física que representan. Juntos, representan la amplitud y la profundidad de la justicia divina, capaz de lidiar con todos los niveles de transgresión. Sus acciones específicas, Rafael y Gabriel, también sirven como modelos de obediencia y servicio a Dios. Sus misiones reflejan su dedicación y lealtad al orden divino, contrastando fuertemente con la desobediencia de los vigilantes. Muestran que, aunque los ángeles tienen gran poder, este poder debe ser ejercido en conformidad con la voluntad de Dios, y cualquier desvío de este camino resulta en consecuencias severas.
La presencia de Rafael y Gabriel en el libro de Enoc ofrece una visión rica de la teología y cosmología antigua, mostrando cómo la intervención divina es esencial para el mantenimiento del orden y la justicia en el cosmos. Sus acciones ilustran la capacidad de Dios para corregir la corrupción y restaurar la armonía, reafirmando la importancia de la obediencia y del servicio divino. Los Nefilim, gigantes nacidos de la unión prohibida entre los vigilantes y las mujeres humanas, son descritos en el libro de Enoc como seres de inmensa fuerza y maldad. Su presencia en la tierra resulta en una era de caos y destrucción, donde la violencia y la corrupción se esparcen incontrolablemente. La existencia de los Nefilim representa una violación grave del orden divino y una amenaza a la creación de Dios. Para lidiar con esta amenaza, Dios ordena a Gabriel que incite a los Nefilim a destruirse mutuamente. Esta guerra cataclísmica entre los gigantes es un juicio divino, donde la propia violencia de los Nefilim se vuelve contra ellos. La destrucción mutua de los Nefilim es una forma de purificación, eliminando la corrupción introducida por su existencia. Esta guerra es un recordatorio del poder absoluto de Dios para restaurar el orden y corregir la desobediencia. La guerra entre los Nefilim es descrita con detalles vívidos, mostrando la brutalidad y la furia de estos gigantes. Se vuelven unos contra otros en un conflicto apocalíptico, donde ningún lado es perdonado. Esta autodestrucción sirve como una forma de justicia poética, donde los Nefilim, que esparcieron el caos y la destrucción, encuentran su fin a través de sus propias acciones violentas. La guerra es un medio para limpiar la tierra de la corrupción que representaban. Además de eliminar la amenaza física de los Nefilim, la guerra también sirve como una advertencia para futuras generaciones sobre los peligros de la desobediencia y la corrupción. Muestra que cualquier desviación del orden divino resulta en consecuencias graves y, eventualmente, en la autodestrucción. La historia de los Nefilim es una lección poderosa sobre la importancia de mantener la integridad espiritual y obedecer las leyes divinas. La extinción de los Nefilim a través de la guerra es un tema recurrente en varias culturas y mitologías, donde la violencia y la corrupción son castigadas con la destrucción. En el contexto del libro de Enoc, esta guerra es una demostración del poder de Dios para restaurar el orden y la justicia. Los Nefilim, como resultado de la desobediencia de los vigilantes, son un recordatorio constante de la necesidad de seguir el orden divino y evitar la corrupción. Los Nefilim y las sirenas, como resultado de la desobediencia de los vigilantes, son símbolos poderosos de transgresión y castigo en el libro de Enoc. Representan las consecuencias físicas y espirituales de desafiar el orden divino y ofrecen lecciones importantes sobre la naturaleza del pecado y del castigo. Los Nefilim, gigantes violentos y poderosos, son el fruto directo de la unión prohibida entre los ángeles caídos y las mujeres humanas. Su existencia es una violación grave de la creación de Dios, introduciendo caos y destrucción en el mundo. Los Nefilim simbolizan la corrupción y el desorden que resultan de la desobediencia, mostrando cómo el pecado puede manifestarse en formas físicas y tangibles que amenazan la armonía divina. Las sirenas, por otro lado, son el resultado de la transformación de las mujeres que se unieron a los vigilantes. Representan una forma de castigo más sutil, pero igualmente poderosa. Como criaturas acuáticas, las sirenas están eternamente separadas de la humanidad, simbolizando la alienación espiritual y la pérdida de identidad resultante del pecado. Su belleza seductora y naturaleza peligrosa reflejan la dualidad de la tentación y la destrucción.
Tanto los Nefilim como las sirenas sirven como recordatorios visuales y narrativos de las consecuencias de la desobediencia. Muestran que ninguna transgresión pasa desapercibida y que la justicia divina, aunque puede ser severa, siempre es justa y equilibrada. Estas criaturas son símbolos de cómo la desobediencia y la corrupción pueden manifestarse en formas terribles y duraderas. Además de su simbolismo como castigos, los Nefilim y las sirenas también ofrecen una visión sobre la naturaleza de la redención y la restauración. La guerra entre los Nefilim y la destrucción mutua que enfrentan son formas de purificación, eliminando la corrupción introducida por su existencia. De manera similar, la transformación de las mujeres en sirenas es una forma de retribución que sirve para restaurar el orden divino y recordar a la humanidad las consecuencias del pecado. Estos símbolos de desobediencia y castigo en el libro de Enoc son poderosos recordatorios de las repercusiones de la transgresión y de la importancia de mantener la integridad espiritual. Ofrecen una visión profunda sobre la naturaleza del pecado, la justicia y la redención, mostrando cómo la desobediencia puede llevar a consecuencias graves y duraderas, pero también cómo el orden divino puede ser restaurado a través de la justicia y la purificación. Las sirenas, como resultado de la transformación de las mujeres que se unieron a los vigilantes, son frecuentemente vistas como seres demoníacos. Su nueva forma no es solo un castigo, sino también una metamorfosis que altera su esencia, convirtiéndolas en entidades sobrenaturales que habitan las profundidades del mar. Esta transformación refleja la gravedad de su transgresión y las marca eternamente como símbolos de desobediencia. La descripción de las sirenas en el libro de Enoc y en otras tradiciones enfatiza su naturaleza peligrosa y seductora. Con voces encantadoras y apariencias atractivas, son capaces de hipnotizar y atraer a los hombres hacia la perdición. Este canto hipnótico es un arma poderosa, una extensión de su naturaleza original como mujeres humanas, ahora amplificada y distorsionada por la maldición divina. Las sirenas usan su seducción para llevar a los hombres a la destrucción, perpetuando su legado de desobediencia. Su belleza seductora, las sirenas son frecuentemente descritas con rasgos siniestros, como garras afiladas y dientes puntiagudos. Estas características enfatizan su naturaleza predatoria y demoníaca, recordando que detrás de su apariencia atractiva se esconde una criatura mortal. Las sirenas, como seres demoníacos, simbolizan la fusión de tentación y destrucción, reflejando los peligros de ceder a la tentación y a la desobediencia. Las sirenas también poseen habilidades sobrenaturales, como poderes telepáticos, que les permiten comunicarse directamente con la mente de sus víctimas. Esta telepatía añade un nivel extra de terror, ya que permite que las sirenas implanten pensamientos y deseos en la mente de sus presas, aumentando su capacidad de control y manipulación. Estas habilidades sobrenaturales hacen de las sirenas adversarios formidables y temibles, capaces de influir y dominar a aquellos que cruzan su camino. En el contexto del libro de Enoc y otras tradiciones, las sirenas son vistas como emanaciones del mal, entidades que perpetúan el desorden y la corrupción introducidos por los vigilantes. Su presencia continua en los mares y ríos es un recordatorio constante de las consecuencias de la desobediencia y de la necesidad de mantener la integridad espiritual. Las sirenas, como seres demoníacos, representan los peligros de desafiar el orden divino y sirven como advertencias sobre los peligros de la tentación y la corrupción. Las sirenas, además de su apariencia seductora, son frecuentemente descritas como poseedoras de poderes hipnóticos y telepáticos.
Estos poderes son una extensión de su naturaleza sobrenatural y se utilizan para atraer y controlar a sus víctimas. El canto hipnótico de las sirenas es una de sus habilidades más famosas, capaz de hechizar a cualquiera que lo escuche, llevando a los hombres a abandonar sus barcos y seguir la música hasta encontrar la muerte en las profundidades del mar. El canto de las sirenas se describe como irresistible, una melodía que toca las profundidades del alma humana, despertando deseos y emociones que nublan el juicio. Este poder hipnótico es un arma poderosa, utilizada para atraer a marineros desprevenidos hacia su perdición. La música de las sirenas no solo es hermosa, sino también mortal, una herramienta de seducción que lleva a la destrucción. El impacto de este canto es tan poderoso que muchos marineros antiguos creían que era necesario taparse los oídos con cera o amarrarse al mástil del barco para resistir la tentación. Del canto, las sirenas también poseen habilidades telepáticas que les permiten comunicarse directamente con la mente de sus víctimas. Esta telepatía es una forma de control mental, permitiendo que las sirenas implanten pensamientos y deseos en la mente de sus presas. Esta habilidad añade una capa extra de terror, ya que las víctimas no solo son atraídas por una melodía, sino también manipuladas mentalmente. Las sirenas pueden explorar miedos, inseguridades y deseos ocultos, haciendo imposible que la víctima resista su influencia. La combinación de poderes hipnóticos y telepáticos hace de las sirenas adversarios formidables y peligrosos. No dependen solo de su belleza física, sino también de sus habilidades sobrenaturales para controlar y destruir a aquellos que cruzan su camino. Estas habilidades reflejan la naturaleza dual de las sirenas, al mismo tiempo bellas y mortales, seductoras y destructivas. En el contexto de las leyendas y mitologías, los poderes de las sirenas son símbolos de tentación y peligro. Reflejan los peligros de ceder a la seducción y la manipulación, mostrando cómo los deseos y emociones pueden ser utilizados en nuestra contra. Las sirenas, con sus poderes hipnóticos y telepáticos, son un recordatorio de que no todo lo que es bello es seguro, y que debemos estar siempre vigilantes contra las tentaciones que pueden llevarnos a nuestra destrucción. A pesar de ser consideradas criaturas míticas, los relatos de encuentros con sirenas persisten hasta el día de hoy. Testigos de varias partes del mundo continúan compartiendo sus experiencias, a menudo describiendo encuentros que parecen sacados directamente de antiguas leyendas y mitologías. Estos relatos contemporáneos ofrecen una visión intrigante de cómo las sirenas continúan capturando la imaginación colectiva y desafiando la comprensión racional. Uno de los relatos modernos más inquietantes involucra a una mujer que nadaba en un lago apartado durante una reunión familiar. Ella describe cómo, de repente, todo a su alrededor quedó en un silencio inquietante. La naturaleza, que hasta entonces vibraba con los sonidos de los pájaros y el susurro de las hojas, quedó extrañamente silenciosa. En medio de ese silencio, una sirena emergió del agua con ojos negros y penetrantes. La mujer afirma que la sirena se comunicó telepáticamente, sugiriendo que debía saltar al agua. Asustada, la mujer resistió y la sirena, aparentemente insatisfecha, volvió a las profundidades. Este encuentro resalta la naturaleza hipnótica y controladora de las sirenas, ecoando relatos antiguos sobre sus habilidades seductoras. Otro relato fascinante proviene de pescadores de la costa de Noruega que afirman haber visto una criatura, mitad mujer, mitad pez, nadando al lado de sus barcos. Describen a la criatura con cabello largo y suelto y una cola brillante y escamosa. Algunos pescadores incluso relataron haber escuchado un canto suave e hipnótico que los atraía hacia el borde de sus barcos,
casi haciendo que cayeran al agua. Este tipo de relato es común en culturas costeras, donde las sirenas son frecuentemente vistas como augurios o espíritus que traen mala suerte. En el Caribe, las historias de sirenas, conocidas localmente como sirens o mermaids, son una parte integral del folclore local. Un pescador de la isla de Trinidad contó su encuentro con una sirena que intentó arrastrarlo bajo el agua. Describió a la sirena como una mujer de belleza exótica, pero con una expresión depredadora. Según él, la sirena usó una combinación de atracción física y control mental para intentar subyugarlo. Solo su fe y su fervorosa oración lo salvaron de este encuentro mortal. Relatos como este enfatizan la creencia en la naturaleza demoníaca de las sirenas, asociándolas a fuerzas sobrenaturales y malignas. Estos relatos individuales, las sirenas, también continúan apareciendo en la cultura popular moderna, en programas de televisión, películas y literatura. Por ejemplo, la serie de televisión Siren retrata a las sirenas como seres complejos y frecuentemente peligrosos que coexisten con los humanos, pero mantienen sus propias agendas misteriosas. Estas representaciones modernas ayudan a perpetuar el misterio y la fascinación que rodean a las sirenas, introduciendo nuevas interpretaciones y elementos narrativos. Los encuentros modernos con sirenas, aunque frecuentemente tratados con escepticismo, continúan enriqueciendo la narrativa de estas criaturas. Sugieren que, independientemente de las explicaciones científicas o racionales, hay un aspecto profundo y duradero de la psique humana que se siente atraído por estas historias. Las sirenas, con su combinación de belleza, misterio y peligro, continúan siendo símbolos poderosos de nuestra curiosidad por lo desconocido y lo sobrenatural. Los encuentros modernos con sirenas continúan capturando la imaginación y desafiando la racionalidad, ofreciendo una mirada intrigante sobre cómo estas criaturas míticas aún afectan la psique humana. Incluso en una era de escepticismo y ciencia, los relatos de avistamientos e interacciones con sirenas persisten, mostrando que la fascinación por estas figuras no ha disminuido. Un ejemplo notable de encuentro moderno con sirenas proviene de una región costera de Australia, donde un grupo de buceadores afirmó haber visto una figura femenina con una cola de pez nadando en las aguas profundas. Describieron a la criatura como poseedora de cabello largo y piel pálida y brillante. El encuentro fue breve, pero dejó a los buceadores convencidos de que habían visto algo sobrenatural. Relatos como este son frecuentemente acompañados de descripciones de una sensación de irrealidad, como si el tiempo y el espacio fueran momentáneamente alterados. En África Occidental, especialmente en las regiones ribereñas de Ghana y Nigeria, los relatos de encuentros con la Mami Wata son comunes. La Mami Wata, una figura central en las creencias espirituales locales, es frecuentemente descrita como una mujer hermosa y seductora con una cola de pez. Pescadores y residentes locales cuentan historias de encuentros con esta entidad, a menudo describiendo experiencias que involucran pérdida de tiempo, hipnosis e incluso bendiciones o maldiciones subsecuentes. Estos encuentros son vistos tanto con reverencia como con temor, reflejando la complejidad de la figura de la Mami Wata como una deidad acuática poderosa. En los Estados Unidos, particularmente a lo largo de la costa este, hay relatos esporádicos de avistamientos de sirenas. Un caso documentado involucró a un grupo de adolescentes que afirmaron haber visto a una mujer con una cola de pez nadando cerca de la costa de Massachusetts. Describieron a la figura como extremadamente hermosa, con una voz que parecía llamarlos hacia el agua. Aunque el encuentro fue breve, dejó una impresión duradera en los jóvenes,
quienes relataron sentir una mezcla de miedo y fascinación. Además de los relatos individuales, también hay informes de sirenas en regiones más remotas y menos exploradas del mundo. En Filipinas, por ejemplo, las historias de sirenas llamadas sirena son parte del folclore local. Pescadores y buceadores a veces cuentan historias de encuentros con estas criaturas, describiéndolas como bellas, pero peligrosas. La sirena es frecuentemente asociada a tormentas y desastres naturales, siendo vista como un presagio de peligro. Estos encuentros modernos con sirenas sugieren que, independientemente de nuestra era tecnológica, hay un aspecto profundo de la experiencia humana que continúa conectándose con estos mitos antiguos. Las sirenas, con su combinación de belleza y peligro, ofrecen un símbolo poderoso de lo desconocido y lo sobrenatural. Nos recuerdan que, a pesar de nuestro conocimiento científico y racionalidad, aún hay misterios en el mundo que nos desafían y nos fascinan. Las sirenas han sido una fuente constante de inspiración en la cultura popular, apareciendo en películas, series de televisión y literatura. Estas representaciones modernas ayudan a perpetuar la fascinación y el misterio que rodean a estas criaturas míticas, introduciendo nuevas interpretaciones y elementos narrativos que continúan capturando la imaginación del público. Uno de los ejemplos más emblemáticos es la película de Disney La Sirenita, lanzada en 1989. Basada en el cuento de hadas de Hans Christian Andersen, la película cuenta la historia de Ariel, una joven sirena que desea convertirse en humana para ganar el amor de un príncipe. La versión de Disney suaviza muchos de los elementos más oscuros del cuento original, transformándolo en una historia de amor y sacrificio con un final feliz. Esta adaptación ayudó a solidificar la imagen de la sirena como una figura encantadora y romántica, al mismo tiempo que mantenía el elemento de fascinación por lo desconocido. Disney, la serie de televisión Siren, ofrece una visión más oscura y compleja de las sirenas. Ambientada en la ciudad ficticia de Bristol Cove, conocida por sus leyendas de sirenas, la serie retrata a estas criaturas como seres peligrosos y frecuentemente amenazadores que coexisten con los humanos, pero tienen sus propias agendas misteriosas. La serie explora temas de conflicto, adaptación y supervivencia, presentando a las sirenas como seres multifacéticos que van más allá de las representaciones tradicionales. En el cine, la película La forma del agua, dirigida por Guillermo del Toro, ofrece una interpretación única de seres acuáticos. Aunque el protagonista de la película es un hombre pez en lugar de una sirena tradicional, la historia toca en temas similares de amor, aceptación y la búsqueda de conexión en un mundo que teme lo desconocido. La película recibió aclamación crítica y varios premios, incluyendo el Oscar a Mejor Película, mostrando cómo las historias de seres acuáticos continúan resonando profundamente con el público. Películas y series, las sirenas también aparecen en la literatura contemporánea. Novelas como The Mermaid, de Christina Henry, y The Mermaid and Mrs. Hancock, de Imogen Hermes Gower, exploran la figura de la sirena de maneras nuevas e intrigantes. Estos libros combinan elementos históricos y fantásticos, ofreciendo nuevas perspectivas sobre la vida y las motivaciones de estas criaturas. Las sirenas en estos romances son frecuentemente retratadas como personajes complejos, enfrentando dilemas morales y personales que resuenan con los lectores modernos. La música tampoco ha quedado inmune al fascinante encanto de las sirenas. Artistas de diversos géneros musicales frecuentemente hacen referencia a estas criaturas en sus canciones, usándolas como metáforas para la seducción, el misterio y lo desconocido. La figura de la sirena, con su combinación de belleza y peligro, continúa siendo una imagen poética poderosa
que resuena con la experiencia humana de deseo y pérdida. Estas representaciones en la cultura popular muestran cómo las sirenas han evolucionado desde sus orígenes mitológicos hasta convertirse en íconos culturales multifacéticos. Continúan encantando y fascinando, sirviendo como símbolos de nuestros miedos y deseos más profundos, e inspirando a nuevas generaciones a explorar los misterios de lo desconocido. Las sirenas han sido una fuente constante de inspiración para artistas a lo largo de los siglos, apareciendo en pinturas, esculturas, literatura y otras formas de arte. Sus representaciones varían ampliamente, reflejando los cambios en las sensibilidades culturales y artísticas a lo largo del tiempo. Desde las ilustraciones detalladas de los manuscritos medievales hasta las interpretaciones modernas en las artes visuales, las sirenas continúan capturando la imaginación y desafiando la creatividad de los artistas. En el arte renacentista, las sirenas son frecuentemente retratadas como figuras elegantes y seductoras, a menudo en escenas que destacan su belleza y peligro. Artistas como Leonardo da Vinci y Botticelli incluyeron sirenas en sus obras, usándolas para explorar temas de tentación y moralidad. Estas representaciones generalmente están estilizadas, con énfasis en la armonía y el idealismo clásico, reflejando la estética de la época. Durante el período barroco, las representaciones de las sirenas se volvieron más dramáticas y emocionales. Artistas como Rubens y Caravaggio usaron la figura de la sirena para explorar temas de conflicto y redención, a menudo colocándolas en escenas de gran intensidad emocional. Las sirenas barrocas son frecuentemente retratadas en momentos de seducción o destrucción, reflejando la dualidad de su naturaleza. En el siglo XIX, el movimiento romántico trajo una nueva perspectiva a las representaciones de las sirenas. Artistas como John William Waterhouse y Gustave Moreau retrataron sirenas en escenas de belleza melancólica, enfatizando el misterio y la tragedia de estas figuras. Las sirenas románticas son frecuentemente solitarias, habitando paisajes acuáticos sombríos y evocando sentimientos de pérdida y deseo. Estas representaciones capturan la fascinación del período con lo sobrenatural y lo desconocido. En el siglo XX, las sirenas continuaron evolucionando en el arte moderno y contemporáneo. Artistas como Salvador Dalí y Pablo Picasso usaron la figura de la sirena para explorar temas de surrealismo y abstracción. Las sirenas modernas están frecuentemente distorsionadas y fragmentadas, reflejando la ruptura con las formas tradicionales y la búsqueda de nuevas maneras de representar la realidad. Estas interpretaciones innovadoras desafían al espectador a reconsiderar la naturaleza de la belleza y la seducción. Además de la pintura y la escultura, las sirenas también aparecen en la fotografía y en el arte digital contemporáneo. Fotógrafos como Annie Leibovitz han creado imágenes icónicas de sirenas, usando la figura para explorar temas de identidad y transformación. En el arte digital, las sirenas son frecuentemente retratadas en mundos fantásticos y futuristas, reflejando la fascinación continua con estas criaturas en el contexto de las nuevas tecnologías. Estas representaciones artísticas de las sirenas muestran cómo estas figuras míticas continúan inspirando y desafiando a los artistas. Son un símbolo poderoso de belleza, peligro y misterio, ofreciendo una tela en blanco para la exploración creativa. Las sirenas, con su capacidad de capturar la imaginación y evocar emociones profundas, permanecen como una fuente inagotable de inspiración para las artes visuales. La literatura tiene una larga tradición de explorar el mito de las sirenas, desde los textos clásicos hasta la ficción contemporánea. Las sirenas aparecen en una variedad de géneros literarios, desde la poesía y la novela hasta la fantasía y la ciencia ficción.
Su presencia en la literatura refleja la fascinación continua con estas criaturas, así como la capacidad de las sirenas de simbolizar temas universales como la tentación, el peligro y la transformación. Una de las representaciones más antiguas e influyentes de las sirenas en la literatura occidental se encuentra en La Odisea de Homero. Las sirenas de Homero son figuras peligrosas cuyo canto irresistible lleva a los marineros a la destrucción. El héroe Odiseo, consciente del peligro, ordena que sus hombres se tapen los oídos con cera y que él mismo sea amarrado al mástil del barco para resistir la tentación. Esta historia subraya la naturaleza peligrosa e irresistible de las sirenas y se ha convertido en un arquetipo duradero en la literatura occidental. En la literatura medieval, las sirenas aparecen frecuentemente en cuentos y baladas, donde se usan para explorar temas de moralidad y espiritualidad. En muchas de estas historias, las sirenas son vistas como símbolos de tentación y pecado, reflejando la visión cristiana medieval de que la belleza y el deseo pueden llevar a la perdición. Estas representaciones son frecuentemente sombrías y moralizantes, usando la figura de la sirena para enseñar lecciones sobre virtud y redención. Durante el período romántico, las sirenas se convirtieron en figuras de fascinación y melancolía. Poetas como John Keats y Alfred Tennyson usaron la figura de la sirena para explorar temas de deseo, pérdida y trascendencia. Las sirenas románticas son frecuentemente retratadas como seres solitarios y trágicos, habitando paisajes acuáticos sombríos y evocando sentimientos de añoranza y anhelo. Estas representaciones capturan la fascinación del período con lo sobrenatural y lo desconocido. En la literatura contemporánea, las sirenas continúan evolucionando e inspirando a nuevos escritores. Novelas como The Mermaid de Christina Henry y The Mermaid and Mrs. Hancock de Imogen Hermes Gower ofrecen nuevas perspectivas sobre la vida y las motivaciones de estas criaturas. Estos libros combinan elementos históricos y fantásticos, ofreciendo una visión rica y compleja de las sirenas como personajes multifacéticos que enfrentan dilemas morales y personales. La figura de la sirena es frecuentemente usada en la ciencia ficción y en la fantasía para explorar temas de identidad y transformación. En muchas de estas novelas, las sirenas son retratadas como seres que desafían las fronteras entre lo humano y lo no humano, ofreciendo una metáfora poderosa para cuestiones contemporáneas de género, sexualidad y pertenencia. La fascinación por las sirenas en la literatura muestra cómo estas figuras míticas continúan resonando profundamente con los lectores. Ofrecen una tela rica para la exploración de temas universales y atemporales, capturando la imaginación y desafiando las expectativas. Las sirenas, con su combinación de belleza y peligro, continúan siendo símbolos poderosos de nuestra curiosidad y fascinación por lo desconocido. La música es otra forma de arte en la que las sirenas han dejado una marca indeleble. La figura de la sirena, con su combinación de belleza y peligro, ha sido utilizada como una metáfora poderosa en canciones de diversos géneros musicales. Desde baladas folclóricas hasta música pop contemporánea, las sirenas continúan capturando la imaginación de los músicos y del público. En la música folclórica, especialmente en las baladas marítimas, las sirenas son retratadas con frecuencia como presagios de peligro. Canciones como The Mermaid, de baladistas tradicionales, cuentan historias de marineros que encuentran sirenas en el mar, generalmente con consecuencias fatales. Estas baladas reflejan la relación compleja que las comunidades costeras tienen con el mar, viéndolo tanto como una fuente de sustento como una fuerza implacable que debe ser respetada.
En el rock y el pop, la figura de la sirena se utiliza a menudo como una metáfora para la seducción y la tentación. Bandas como The Police, con su canción Wrapped Around Your Finger, y Tom Waits con Temptation, exploran la figura de la sirena como un símbolo de deseo irresistible que lleva a la perdición. En estas canciones, las sirenas personifican el poder de la atracción y los peligros de sucumbir a ella, capturando la tensión entre el placer y la destrucción. La música clásica también tiene sus representaciones de sirenas. Compositores como Félix Mendelssohn y Claude Debussy compusieron piezas inspiradas por estas criaturas. La Overture to the Fair Melusine de Mendelssohn y La Mer de Debussy evocan la belleza y el misterio de las sirenas a través de sus composiciones orquestales. Estas piezas utilizan la música para capturar la esencia de las sirenas, reflejando su naturaleza dual de seducción y peligro. En la música contemporánea, artistas como Florence and the Machine y Lana del Rey incorporan frecuentemente la imagen de la sirena en sus letras y visuales. Florence Welch, en particular, ha utilizado la figura de la sirena para explorar temas de identidad y transformación en sus canciones, mientras que Lana del Rey usa la imagen para evocar un sentido de nostalgia y melancolía. Estas representaciones modernas muestran cómo la figura de la sirena continúa siendo relevante y poderosa en la cultura popular. El simbolismo de las sirenas en la música muestra cómo estas figuras míticas siguen resonando con el público moderno. Ofrecen una metáfora rica para explorar temas de deseo, tentación y peligro, capturando la imaginación y evocando emociones profundas. Las sirenas, con su combinación de belleza y destrucción, continúan siendo símbolos poderosos de nuestra relación compleja con lo desconocido. Las sirenas, además de ser figuras mitológicas y culturales, también poseen un profundo significado espiritual en varias tradiciones alrededor del mundo. A menudo son vistas como entidades que habitan la frontera entre el mundo humano y lo sobrenatural, representando la conexión entre lo conocido y lo desconocido. Este simbolismo espiritual de las sirenas refleja la complejidad y la profundidad de sus historias y significados. En muchas tradiciones espirituales, las sirenas son vistas como guardianas de las aguas y protectoras de los misterios del mar. Están asociadas con la intuición, la transformación y el renacimiento, reflejando la naturaleza mutable e impredecible del océano. En la mitología griega, las sirenas son vistas como figuras que poseen conocimiento oculto, capaces de revelar secretos profundos a aquellos que se aventuran en sus aguas. Esta asociación con el conocimiento oculto y la sabiduría espiritual convierte a las sirenas en poderosos símbolos de búsqueda interior e iluminación. En el vodou haitiano y otras religiones afrocaribeñas, entidades como Mami Wata y Yemayá son reverenciadas como espíritus del agua. Mami Wata, por ejemplo, es una figura poderosa y ambivalente, tanto benéfica como peligrosa. Es vista como una diosa de la fertilidad, la riqueza y la curación, pero también puede traer destrucción y caos. Yemayá, por su parte, es la madre de todos los orishas y es reverenciada como la protectora de los mares y los pescadores. Estas figuras espirituales son homenajeadas con ofrendas y rituales, reflejando la profunda conexión entre las comunidades costeras y el mar. En la espiritualidad de la nueva era, las sirenas son frecuentemente vistas como símbolos de transformación y evolución espiritual. Representan el viaje del alma a través de las aguas de la vida, enfrentando desafíos y emergiendo renovada y fortalecida. Las sirenas son vistas como guías espirituales que ayudan a las personas a explorar sus emociones profundas, superar miedos y alcanzar un estado de armonía y equilibrio.
Esta interpretación moderna de las sirenas destaca su relevancia continua como símbolos de crecimiento y transformación personal. Las sirenas también aparecen en sueños y visiones, donde son vistas como mensajeras del inconsciente. Pueden representar deseos ocultos, miedos profundos o aspectos reprimidos de la personalidad. La presencia de una sirena en un sueño puede ser una invitación a explorar estos aspectos ocultos e integrar las partes fragmentadas del yo. Esta interpretación psicológica de las sirenas destaca su importancia como símbolos de autodescubrimiento e integración. El significado espiritual de las sirenas es multifacético y profundo, reflejando su complejidad como figuras mitológicas. Son símbolos de sabiduría, transformación y misterio, ofreciendo una rica variedad de significados para aquellos que exploran sus historias. Las sirenas continúan capturando la imaginación e inspirando la búsqueda espiritual, reflejando el viaje humano hacia la comprensión y la iluminación. Las sirenas, con su rica variedad de significados y simbolismos, continúan capturando la imaginación humana y reflejando nuestras esperanzas, miedos y deseos más profundos. Son más que meras criaturas mitológicas. Son espejos culturales que reflejan las complejidades de la condición humana y la relación entre lo conocido y lo desconocido. A lo largo de los siglos, las sirenas han sido interpretadas de diversas maneras, desde figuras seductoras y peligrosas hasta guardianas espirituales y símbolos de transformación. En cada cultura y época asumen nuevos significados, adaptándose a los cambios en las sensibilidades y valores. Esta capacidad de evolución y reinvención es lo que hace que las sirenas sean figuras tan duraderas y fascinantes. En la literatura, las artes visuales y la música, las sirenas siguen siendo una fuente inagotable de inspiración. Personifican la dualidad de belleza y peligro, deseo y destrucción, y son utilizadas para explorar temas de tentación, transformación y redención. Las sirenas, con sus habilidades hipnóticas y telepáticas, simbolizan el poder de la seducción y el peligro de ceder a ella, ofreciendo lecciones valiosas sobre la naturaleza del deseo y la moralidad. Los eventos culturales y festivales que celebran a las sirenas muestran cómo estas figuras continúan siendo relevantes y significativas en la sociedad contemporánea. Combinan tradición, arte y activismo, destacando la importancia de proteger nuestros océanos y el patrimonio cultural ligado a ellos. Las paradas y festivales de sirenas celebran la belleza y el misterio de estas criaturas, al mismo tiempo que promueven la conciencia sobre cuestiones ambientales y culturales. Espiritualmente, las sirenas son vistas como símbolos de sabiduría, transformación y misterio. Representan el viaje del alma a través de las aguas de la vida, enfrentando desafíos y emergiendo renovada y fortalecida. Las sirenas son guías espirituales que ayudan a las personas a explorar sus emociones profundas, superar miedos y alcanzar un estado de armonía y equilibrio. Las sirenas también reflejan la persistencia del mal y la lucha continua entre el bien y el mal. Su supervivencia después del diluvio y su presencia constante en los mares sirven como recordatorios de las consecuencias de la desobediencia y la necesidad de vigilancia espiritual. Simbolizan los peligros ocultos que persisten incluso después de los juicios divinos, destacando la importancia de mantener la integridad espiritual en la lucha contra las fuerzas del mal. En última instancia, las sirenas son espejos culturales que reflejan nuestras propias complejidades y dilemas. Capturan la imaginación y evocan emociones profundas, ofreciendo una rica tela para la exploración de temas universales y atemporales. Las sirenas, con su combinación de belleza, misterio y peligro,
continúan siendo símbolos poderosos de nuestra curiosidad y fascinación por lo desconocido.